¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda etapa de este primer seminario internacional, Argumentación Jurídica, Constitucionalismo y Democracia. Eh, la conferencia siguiente es una conferencia magistral a cargo del profesor Roberto Gargarella. Les informamos que esta conferencia será vía remota, entonces les pediremos a los que estén llegando que ocupen la localidad de la parte del medio para poder tener la interacción con el profesor Gargarella a través de la filmación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Muy bien. Antes de dar paso también, les informo que para efectos de poder comunicarnos con el profesor Gargarella, a reserva de que no nos escuchara muy bien durante la transmisión, aquellos que quieran generar alguna pregunta lo podrán hacer de manera escrita y nosotros leerla en el momento oportuno, ¿vale? Bueno, para no dar, no malgastar el tiempo, me voy a permitir leer algunos antecedentes académicos del profesor Gargarella. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con el máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales también en Buenos Aires y doctor en Derecho igualmente por esa institución. Es Master of Law y doctor en Jurisprudencia, ambos por la Universidad de Chicago. Cursó estudios postdoctorales en Baylor College, Oxford. Fue investigador del Centro de Estudios Institucionales desde 1989 a 1991. Fue profesor visitante en Columbia University, en la New York University, en la Universidad de Bergen, en la Universidad Southwestern University School of Law, en la Universidad de Oslo, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente se desempeña como profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Fue becario varias veces por la Fundación Antorchas, por el British Council y por la Guggenheim Foundation. Ha sido, entre otros puestos académicos, profesor de doctorado en Sociología, profesor de Filosofía Política, Filosofía del Derecho, investigador del CONICET. Ha recibido el diploma de mérito a los premios CONEX en la disciplina Ensayo Político y Sociológico y nuevamente en 2016, esta vez en la disciplina Teoría y Filosofía del Derecho. Su obra es muy vasta y se compone de más de 25 libros y numerosos artículos. Entre algunos de los que podemos mencionar se encuentra La Sala de Máquinas de la Constitución, 2 siglos de constitucionalismo en América Latina, Las teorías de la justicia después de Rawls, un breve manual de filosofía política, y El derecho a la protesta, el primer derecho. Sin mayor preámbulo, ya tenemos ahí, si ustedes pueden observar, al profesor Gargarella. La conferencia magistral que nos impartirá se denomina Derecho, Instituciones y Déficit Democrático. No me queda más que cederle el uso de la voz al profesor Gargarella, si nos escucha muy bien. Sí, ¿me están escuchando? Sí, 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 sí. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor que me hayan invitado y una pena no poder estar presente directamente. En todo caso, quiero hablar sobre un tema en el que vengo trabajando últimamente y que de algún modo se ha reactualizado con, con todos los sucesos recientes desde la elección del presidente Trump y el reforzamiento de una corte muy conservadora y luego con la reciente elección del presidente Bolsonaro. Lo que yo quería hacer era hablar sobre el déficit democrático que muestran nuestros sistemas constitucionales, pero hacerlo desde una preocupación que ha estado siempre en mis trabajos y en el constitucionalismo, que es el de resolver la tensión entre constitucionalismo y democracia. Eh,
y que finalmente nos lleva a preguntarnos sobre la cuestión del autogobierno, y yo diría, ¿dónde reside el autogobierno y cómo desentrañar el autogobierno? Cómo desentrañar el significado de lo que la gente quiere, de lo que el pueblo quiere. Creo que es la discusión madre del constitucionalismo en buena medida, la discusión que de algún modo han marcado la historia presente del constitucionalismo, eh, pero que está instalada desde el minuto uno, digamos, en las disputas que mostraban eh, Madison, Burke, Thomas Jefferson, Thomas Paine, digamos que finalmente estaban planteándose cuál era el lugar de la soberanía del pueblo en la reflexión constitucional, en la decisión sobre los asuntos públicos. Las dos líneas principales de respuestas fueron problemáticas, sobre todo por el modo en que se presentaron y que se pensaron y en que se siguieron pensando. Unas más vinculadas con el pasado, esto es, la voluntad del pueblo está atrás cuando se dictó la Constitución, y entonces lo que tenemos que hacer es desentrañar el sentido de la Constitución, desentrañar el sentido de lo que dijo el pueblo cuando habló y escribió la Constitución, y otra, digamos, más vinculada con el presente o el futuro, pero fundamentalmente con el presente, que es, bueno, no, el pueblo del aquí, ahora, es el actual, y lo que, digamos, el protagonismo debe estar en la voz de la actual ciudadanía. Y yo creo que tanto por los modos en que se pensó cómo recuperar la voluntad del pueblo pasada, como los modos en que se piensa la expresión popular actual, bueno, nos ponen frente a respuestas, por un lado, contradictorias y, en todo caso, frente a problemas muy difíciles de resolver, que pegan en el centro de lo más importante del derecho, que es la cuestión de esto, ¿qué dice el derecho? Finalmente, qué es lo que dice la ciudadanía sobre cómo quiere autogobernarse y cómo leer eso, esto es, cómo se interpreta el derecho. O sea que tanto en la cuestión sobre la tensión constitucionalismo, democracia, la cuestión del autogobierno y la cuestión de la interpretación constitucional, digamos, constituyen para mí el menú de los temas centrales del constitucionalismo de ahora y de siempre. Entonces, quiero hacer un poco un panorama sobre esos problemas y, en todo caso, pensar en formas para mí más atractivas de cómo entender la soberanía del pueblo en la actualidad, de cómo entender el ideal del autogobierno en la actualidad. Eh, de- el punto de partida que voy a tomar es la idea de una democracia deliberativa, pero tampoco quiero cargar demasiado las tintas en eso. Digamos, sí, clarificar, dejar en claro que mi análisis se anima por un entendimiento determinado de la democracia, que es una idea, si se quiere, compleja de la democracia, pero esto simplemente como un intento de poner las cartas sobre la mesa, pero creo que lo mismo que yo voy a decir desde una visión, diría así, dialógica, deliberativa de la democracia, podría decirse desde otras visiones modestas de la democracia. Simplemente me interesa desde un comienzo poner las cartas sobre la mesa y dejar en claro cuál es el modo en que pienso la democracia. ¿Me siguen? Espero que se entienda. Entonces, avanzo un poco en mi presentación. Primero, digamos, sobre el recurso al pasado. Digamos, para buena parte del constitucionalismo, en sus orígenes, la idea era el pueblo habló cuando dio su constitución, y básicamente habló esa vez, que el pueblo quiere volver a hablar, lo que tiene que hacer es una reforma sustantiva de la constitución, pero básicamente, y pienso claramente en la discusión norteamericana, pero digamos, discusiones que de un modo u otro se reprodujeron en toda América Latina. La idea es, el pueblo habló, digamos, en el caso de la Constitución argentina,
el pueblo habló en 1853, en el caso de México en 1917, pero digamos la idea es, el pueblo habló y entonces para honrar la voluntad del pueblo, de acuerdo con esta primera lectura, lo que había que hacer era mirar hacia atrás y tratar de desentrañar lo que el pueblo había dicho entonces. Todo este ejercicio era, por un lado, muy difícil y por otro lado, yo diría también inatractivo, porque obviamente estaba la pregunta de, bueno, que es una pregunta que se van a hacer muchos autores, como Bruce Ackerman, entre otros, digamos, ¿por qué asumir que el pueblo se pone de pie solamente cuando se expresa escribiendo una constitución o reformando una constitución? Porque lo que ocurre cuando se escribe una constitución, el tipo de energía cívica, el tipo de compromiso sobre cómo pensar el derecho puede hacerse, digamos, en un momento, como en un momento constitucional, como cuando se escribe una constitución, o en otros similares que no impliquen una reforma de la constitución. Él pensaba, por ejemplo, que en la época del New Deal hubo en los hechos una reforma constitucional, porque la gente, digamos, de un modo consistente, extendido en el tiempo, asumió un nuevo compromiso, aun cuando no haya implicado esto reformar, escribir de nuevo la Constitución. Pero me detengo un poquito, digamos, en este primer ejercicio que era, miremos hacia atrás. La voluntad del pueblo está allí, digamos, cuando se escribió la Constitución, cuando habló aquella vez, en ese momento mítico, 1787 en Estados Unidos, 1917 en México, 1853 Argentina, etc. Bueno, este ejercicio de ir a mirar hacia atrás es el ejercicio que muy habitualmente hacen los poderes judiciales, muy en particular cuando las cortes, digamos, cuando están animadas por concepciones interpretativas de tipo originalista, que le dicen cualquier duda que tenga sobre lo que dice el texto, las tiene que resolver yendo a ese momento fundacional. Y no es que cuando hablamos de la Constitución las dudas aparecen una vez por década, no, aparecen todos los días porque la Constitución, por el tipo de lenguaje que utiliza, está permanentemente abierta a preguntas sobre cuál es el significado efectivo de igualdad, de libertad, de castigos crueles e inusuales, de dignidad. Entonces, estamos obligados a interpretar y necesitamos alguna clave, alguna teoría que nos ayude a, digamos, definir de qué modo es que se interpreta la Constitución. Entonces, en esta primera mirada, la idea es, bueno, yo tengo que salir a rastrear lo que el pueblo dijo cuando habló aquella vez, y el ejercicio interpretativo, digamos, el único razonable, si no queremos que el juez se ponga a elucubrar qué es lo que le gustaría que la Constitución diga, el único ejercicio es el de atar las manos del juez y que el juez esté atado al sentido de lo que dijo el pueblo en el momento fundacional. Si tiene dudas, que vaya, que investigue, que estudie historia y que haga ese ejercicio de tratar de desentrañar, digamos, la verdadera voluntad del pueblo que estaba allí en el minuto uno. Puse sobre eso ya una pregunta, que es la pregunta de Ackerman, y ¿es cierto esto de que el pueblo habla una sola vez o habla solamente a través de la reforma de la Constitución? Lo dudo. Y yo con Ackerman diría, yo también lo dudo. Él llamaba esto la crítica intertemporal sobre la Constitución. Pero por ahora la pongo entre paréntesis. Lo que diría es que la estrategia de los tribunales de ir a desentrañar el sentido de la Constitución mirando atrás es tan habitual como difícil de llevar adelante. Difícil de desarrollar de modo sensato, de modo inteligible. Eso, a pesar de que el originalismo como teoría sigue teniendo un papel extraordinario, un peso notable, y por ejemplo, digo, para simplemente ilustrar lo que señalo, hoy la mayoría de los miembros de la Corte Suprema norteamericana son originalistas, y algunos de ellos fueron militantes, digamos, activos académicos en defensa del originalismo. El caso más notable fue de un juez que murió hace pocos años, que era de los jueces más activos y más conservadores y más
duros y también más lúcidos de la Constitución, que era Antonín Scalia. Él era un declarado originalista y de los que tuvo los mejores debates sobre el estatus del originalismo, por ejemplo, en discusión con Ronald Dworkin. Mi punto de vista sobre la cuestión es que ese ejercicio del mirar atrás, de ir a rastrear el sentido de la Constitución en el momento originario o en el pasado, que es, insisto, un ejercicio que llevan adelante todo el tiempo los jueces en todo el mundo, en muchos casos, como en Estados Unidos, declarándose ellos mismos originalistas, en muchos casos, como en mi país, como en tantos países, es el tipo de ejercicio que hacen los jueces sin decirlo, sin decir yo soy un teórico del originalismo, pero ese ejercicio, además de que es teóricamente problemático, es, como decía, muy difícil de llevar a la práctica de modo sensato. Para mí la gran objeción al originalismo no es que usted de ese modo deja la Constitución anclada en el pasado. No es ese para mí el problema de que así se envejece la Constitución, sino de que, otra vez, que el pueblo habla de modos muy diferentes, habla con una voz, digamos así, constitucional muchas veces, y que además el intento de desentrañar la voluntad del pueblo en el pasado es, yo diría, un intento imposible que hace que para mí resulte muy difícil de entender y explicar por qué es que el originalismo sigue teniendo el tipo de influencia y prestigio que tiene en los círculos académicos y en el ámbito judicial. Yo creo que la causa del originalismo es simplemente una causa perdida e imposible en cualquiera de sus variantes, con lo cual pongo un primer matiz sobre lo que estaba diciendo, y es que el originalismo encuentra muchas formas diversas en que se puede presentar. Por ejemplo, el originalismo que defendía Scalia no es el originalismo de la intención. O sea, un típico originalista podría decir, bueno, si yo tengo que desentrañar qué es lo que significa castigo cruel e inusual, bueno, y me encuentro con que, por ejemplo, hay una carta de James Madison en donde hablaba de que decía la pena de muerte es un castigo inusual. Eso para un originalista podía ser una prueba decisiva, y para otros, digamos, que derivan, no, en realidad, no sé, Hamilton quería decir esto, cuando, por ejemplo, escribió tal o tal cosa, el originalismo de la intención, dicen, bueno, no me importa tener un texto escrito de ese autor, sino lo que necesito es saber desentrañar la intención. Scalia era una tercera variante dentro del originalismo que decía, no me importan ni las cartas de los autores que expliciten su posición, ni me importa a través de, digamos, pruebas laterales, desentrañar la intención. Eso es una tontería, es imposible. Lo que tengo que hacer es ver qué sentido se le daba, por ejemplo, a la palabra cruel en el momento en que se escribió que están prohibidos los castigos crueles e inusuales. Y eso me puede dar, por ejemplo, indicios de si la pena de muerte puede considerarse no constitucional. De hecho, Scalia consideraba la pena de muerte como constitucional porque él decía, cuando se escribió la cláusula de castigos crueles e inusuales, en el sentido que se le daba en la época, su sentido era consistente con el hecho de que en distintos estados se aplicaba la pena de muerte. Entonces seguramente que por lo que era el sentido de la época de ese término, digamos, esa cuestión es constitucional. Entonces, fíjese, este es un camino que tiene como primera promesa la promesa de la certeza contra el riesgo que muchos jueces y muchos doctrinarios estaban viendo y que le imputaban a muchos jueces y a muchos doctrinarios, que es, ustedes no les gusta el sentido de la Constitución y salen a buscar por allí, digamos, donde más les guste el significado del término que está en duda. Y nosotros no queremos, eso típicamente ocurrió en la época, digamos, de la Corte Warren y cuando hubo un periodo de activismo judicial muy intenso en defensa de los derechos de las minorías marginadas, también conviene decirlo. Pero bueno, más allá de la cuestión política de fondo, que es lo que hizo revivir el originalismo, digamos, tuvo que ver con esa idea de quiero atarle las manos a los jueces y que ellos se veían obligados a estudiar el pasado para
entender el significado de los términos que hoy tiene la Constitución. Bueno, lo que quería decir al respecto es que todos los ejercicios originalistas que yo conozco, y ahí yo he señalado algunos, muestran tremendos, yo diría trágicos y levantables problemas, porque no hay manera, digamos, de definir un sentido firme del término constitucional, y mucho menos bajo la promesa que había hecho el originalismo de darle la certeza que ninguna otra teoría alternativa le puede ofrecer. Porque piensen, por ejemplo, digamos, para tomar casos efectivos, Madison y Hamilton sobre los poderes del presidente tenían opiniones completamente encontradas. Madison era un defensor de un sistema de equilibrios, de checks and balances, y Hamilton era un defensor de un poder lo más fuerte posible, cuasi monárquico, del Ejecutivo. Si agregamos a Jefferson, por ejemplo, Jefferson pensaba que, digamos, una visión democrática mucho más abierta, si se quiere, la participación popular. En todo caso, el punto es que ahí ya estamos viendo que el ejercicio que nos lleva a hacer el originalismo de buena fe es un ejercicio imposible, porque cuando yo miro atrás, me encuentro con lo que quiero, digamos, porque, entre otras cosas, una convención constituyente es una reunión de gente que piensa distinto. De eso se trata una convención constituyente, en particular en sociedades plurales como las nuestras, y cada vez más plurales, que es, hay mucha gente que piensa distinto, entonces yo siempre que pongo el foco en una convención constituyente, me encuentro con voces completamente opuestas. Entonces, yo voy a encontrar, por supuesto, si busco a un constituyente de izquierda, a una posición de izquierda, a una posición conservadora, si tengo ganas. Entonces, encuentro la voz que yo quiero, pero mucho más que eso. No es solo que miro al pasado y encuentro gente de una concepción o de la contraria, sino que tampoco sé dónde ir a buscar. En el ejercicio que yo hacía recién, decía, por ejemplo, Madison, Hamilton, Jefferson. Jefferson no participó en la Convención Constituyente norteamericana y sigue siendo una voz completamente citada a la hora de tratar de resolver problemas interpretativos. En Argentina, Juan Bautista Alberdi, que fue un poco para mí el Madison, James Madison, digamos, del Cono Sur, ni siquiera participó en la Convención Constituyente. Entonces, lo que me estaba prometiendo el originalismo, que era certeza, y no quiero, digamos, yo le voy a asegurar que los jueces de este modo no van a tener la discrecionalidad que le dan otras teorías alternativas. El originalismo es un camino de pura arbitrariedad. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir, yendo al pasado, yo me puedo encontrar con lo que tengo ganas de encontrarme, y entonces el originalismo real me tiene que decir qué voluntad yo debo ir a buscar, la de quién expresada dónde, en qué ámbito, la de los que participaron en la Convención Constituyente, la de los que no participaron, la de los que fueron la voz cantante en la defensa de un cierto artículo, la de los que fueron más influyentes, la de los doctrinarios que eran importantes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en algunos de los casos más importantes de la historia contemporánea norteamericana, pienso en el caso Bowers, que fue un caso en donde con argumentos originalistas se justificó la criminalización de la homosexualidad. Bueno, el juez Berger, por ejemplo, citó a Blackstone, un inglés que no había tenido nada que ver con el proceso constituyente norteamericano, pero era un ejercicio originalista. Esto es, finalmente, el originalista se está excusando de decir lo que realmente hace, que es que se pone una cobertura teórica aparentemente sólida para en realidad ir a buscar en el pasado aquello que quería ir a encontrar. Entonces, busca, digamos, en el lugar en donde sabe que va a encontrar lo que quiere encontrar. ¿Por qué? Porque en el pasado hay de todo y mucho más en países inestables como los nuestros, en donde, por supuesto, que hay gente que piensa diferente y además tribunales que han decidido de un modo y del contrario. En nuestra jurisprudencia, entonces, se agrava problemas que ya en jurisprudencias estables como la norteamericana están presentes, que es, mirando al pasado, yo puedo recuperar lo que quiero. Entonces, yo diría, por este tipo de críticas, pero podrían ser muchas otras, o sea, el tipo de originalismo que defiende Scalia para mí es todavía más indefendible porque me hace todavía más difícil saber en qué me tengo que amparar para ir a hacer una búsqueda, pongamos así, 200 años atrás, ¿cómo hago yo para desentrañar
cuál era el pensamiento de los Estados Unidos sobre la idea de castigo crueles en 1787 o cuando sea. ¿Cómo hago yo para saberlo, digamos? O sea, ¿cuál es la prueba que me va a decir el pueblo expresado dónde? El pueblo de Texas, el pueblo de Nueva York, el pueblo en general, el pueblo en promedio, digamos, el pueblo que rodeaba a los constituyentes. Entonces, yo creo que esta primera estrategia, que es tratar de desentrañar el sentido de la Constitución, esto es, tratar de saber qué es lo que realmente dijo el pueblo cuando habló 100 años atrás, 200 años atrás, es un ejercicio de absoluta arbitrariedad y, por lo tanto, digamos, es un ejercicio desaconsejable. La noticia preocupante, en todo caso, es que los intentos, yo diría opuestos, en un punto más, si se quiere, progresistas, que pretenden, digamos, actualizar el sentido de la Constitución, también están siendo o vienen siendo bastardeados. Y yo creo que, digamos, quería concentrar mi presentación en criticar a visiones que me resultan más afines, en tanto son visiones opuestas a estas iniciativas originalistas que nos piden entender que la voluntad del pueblo está allí en el pasado. ¿Qué pasa cuando miramos al presente? Bueno, muchas cosas que yo diría que son problemáticas. Una, muy similar a la anterior. Si yo le pido al juez que tratando de entender el significado de la palabra privacidad o el significado de la palabra igualdad o sentido social de la propiedad, digamos, apele al presente para tratar de que la Constitución no quede anclada en el pasado, ¿qué es lo que yo le pido al juez cuando le digo piense en el presente y tome en cuenta la voluntad actual del pueblo, porque lo que nos interesa es, digamos, el autogobierno, el ejercicio actual y no, digamos, remontarnos a 100 o 200 años atrás cuando tenemos un problema? Yo diría, por supuesto que remontarse hacia atrás es un pasado, es un problema, remontarse al pasado es 100, 200 años atrás. Pero los modos en que hoy se está entendiendo la idea de pensar la Constitución a partir de la voluntad actual del pueblo también son muy problemáticos. Entonces, hago algunos señalamientos al respecto. Primero esto, que es, si yo le digo al juez, piense la Constitución a partir de el sentido que se le da hoy al término, entonces así no mantenemos a la Constitución anclada en el pasado, ¿qué es lo que realmente le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que yo quisiera que el juez haga para este tipo de casos? Porque una alternativa podría ser, bueno, que el juez decida de acuerdo a la voluntad expresada por el pueblo conforme a la última legislatura, o la voluntad expresada en el pueblo en las últimas votaciones, o la voluntad expresada en el pueblo de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas de opinión hoy dominantes. Todos esos, otra vez, nos dan resultados distintos. Tomemos un caso para mí súper interesante, que es el del aborto en Argentina, que tuvo una discusión extraordinaria en los meses anteriores. Imagínense si, como en buena medida es lo que ocurrió en la discusión, estaba en debate, digamos, para pensar el aborto, que era lo que decían algunas de las cláusulas de la Constitución, por ejemplo, la cláusula del artículo 19 referido a la privacidad. Bueno, si uno dice, a la hora de interpretar la Constitución, si tenemos dudas, dejemos de lado el ejercicio anterior que veíamos que era inaceptable e ininteligible, el de ir al pasado, pensémoslo de acuerdo al presente. Bueno, en el presente, en el tema del aborto, para tomar un caso reciente y totalmente relevante, la voluntad del pueblo daba completamente resultados diferentes, depende a qué cosa llamamos voluntad del pueblo actual. ¿Por qué? Porque el presidente en ejercicio había dicho que iba a habilitar la discusión, pero él estaba en contra del aborto. La legislatura terminó votando en contra del aborto. La mayoría, de acuerdo a las encuestas de opinión, mostraban que estaban a favor del aborto. Entonces, otra vez, nos encontramos con que
queremos de buena fe hacer un ejercicio interpretativo que nos permita dar cuenta de lo que dice la voluntad del pueblo, y queremos que sea la voluntad del pueblo actual y no la voluntad del pueblo pasada, anclada hace 200 años, pero tal como venimos planteando la cuestión de no hemos podido resolver a qué cosa es que vamos a llamar voluntad del pueblo, y lamentablemente depende a qué cosa llamemos voluntad del pueblo, insisto, lo que dijo la legislatura, lo que dijo las encuestas de opinión, etcétera, vamos a encontrar otra vez resultados muy diferentes. Entonces, tenemos frente a nosotros, por lo menos ese gran problema, si es que queremos hacer este ejercicio que muchos llaman el ejercicio de mantener a la Constitución como un texto vivo, lo que se llama en Estados Unidos la corriente interpretativa del constitucionalismo viviente, del living constitutionalism, que es una corriente que se asume opuesta al originalismo. Entonces, la corriente del constitucionalismo vivo, tal como viene presentada, dado que no me está permitiendo precisar a qué llamamos voluntad del pueblo, también nos coloca frente a un problema demasiado grave. Y yo diría, citando al autor John Ely, que en su texto Democracia y Desconfianza, digamos, habló, por ejemplo, de este tema, él decía, no solamente que, digamos, tenemos dificultades para ver cuál es la voluntad actual del pueblo, sino que, digamos, es muy paradójico que le pidamos al juez que interprete el sentido de la Constitución conforme a cuál es la voluntad del pueblo actual, luego de que a los jueces hicimos todo lo posible institucionalmente hablando para desvincularlos, para separarlos, digamos, del pensamiento mayoritario. Entonces, no los hacemos elegidos directamente, les damos mandatos muy estables en el tiempo para alejarlos de los calores de la discusión del día. Entonces, hacemos un montón de fuerzas institucionales para separar al pueblo de la justicia, y luego le decimos a la justicia que decida conforme a la voluntad del pueblo actual. Entonces, del mismo modo en que yo diría el ejercicio de mirar el pasado, el ejercicio propuesto por el originalismo, era implausible teóricamente e inteligible, digamos, en la práctica, tenemos un modo de acercarnos a la alternativa del constitucionalismo viviente que también es ininteligible en la práctica. Y lo peor es que no estoy simplemente jugueteando con versiones de espantapájaro, hombres de paja, de una doctrina a la otra, porque yo creo que ni siquiera las mejores versiones, y he tratado de presentar visiones plausibles, ni siquiera las mejores versiones de este tipo de concepciones interpretativas nos permiten anclar un sentido relativamente fijo de la Constitución y digamos, en el que todos podamos converger y decir, aquí está esto, a este es el sentido que le vamos a dar a la idea de privacidad, o este es el sentido que le vamos a dar a la idea de igualdad. Quisiera hacer referencia de otros ejercicios, digamos, de recuperar la voluntad actual del pueblo, que pueden ayudarnos a sortear un poco mejor estas dificultades que estamos viendo. Para mí, un autor que ha terciado de manera interesante en la discusión, y voy a centrarme un poquito en él, es Jeremy Waldron, que a lo largo de toda su vida académica, y muy en particular con libros, con textos como, digamos, Derecho y Desacuerdo, que está traducido en castellano, del año 1999, creo que ha dado algunos pasos para mí interesantes en la discusión, interesantes en el sentido de que Waldron es un demócrata igualitario y que, bueno, tiene intuiciones sobre cómo pensar el constitucionalismo que creo que son importantes. Uno de los aportes, una de las ideas importantes que ha dado Waldron es la siguiente, que es, dada que tenemos dificultades radicales para entender cuál era la verdadera voluntad del pueblo, ya sea en el momento uno, ya sea en la actualidad, en lugar de
seguir enredados en este tipo de teorías interpretativas, lo que tenemos que hacer es plantearnos una pregunta diferente, que es no la pregunta acerca de cuál es la mejor teoría interpretativa, o sea, una pregunta por el cómo, sino una pregunta por el quién, y es quién va a decidir frente al hecho del desacuerdo, frente al hecho de que disentimos sobre qué significa la idea de crueldad en relación con los casos de pena de muerte o la idea de privacidad en los casos relacionados con la vida sexual de las personas o el consumo personal de estupefacientes, etc. Entonces, lo que dice Waldron básicamente es, tenemos que dejar de lado la pregunta por el cómo, o sea, cuál es la mejor teoría interpretativa respecto de la cual no nos vamos a poner de acuerdo, y asumir que ese tipo de dificultades que tenemos, las tenemos que abrir, poner sobre la mesa y decidir colectivamente a través de la participación y a través de la política. Entonces, por ejemplo, en lugar de, frente al caso de, ¿es constitucional o no la pena de muerte? Frente a esa pregunta, en lugar de hacer el ejercicio del originalismo y ver, a ver efectivamente quién pensaba qué en el momento originario o cómo se usaba el término castigo cruel en 1700, ejercicios imposibles, o en vez de decir, digamos, cuál es el sentido mayoritario y el juez se lo pone a imaginar, lo que tenemos que hacer es políticamente decidir, tenemos frente a nosotros este problema, queremos o no la pena de muerte. Y entonces lo tenemos que discutir colectivamente. O en lugar de decir cómo es que resolvemos los casos de consumo personal de estupefacientes a la luz del compromiso que tiene nuestra Constitución sobre la idea de privacidad, en lugar de ponernos a hacer un análisis, digamos, con microscopio sobre la Constitución, tratar de rascar detrás de la Constitución, a ver si rompiendo la piedra de la Constitución, como diría Waldron, digamos, encontramos los indicios de lo que verdaderamente dice la Constitución al respecto, como si estuviera escondida detrás de la Constitución la respuesta, hacer un análisis de carbono 14 para ver, digamos, si aparece por allí escondido el sentido de la Constitución sobre el tema pena de muerte o consumo de estupefacientes. Waldron diría, y me parece que es acertado el ejercicio, que en vez de, digamos así, disfrazar la pregunta de ese modo y terciarizar la respuesta hacia los jueces de ese modo, tenemos que asumir que en una sociedad democrática ese es un conflicto que está y va a seguir estando, porque estamos en desacuerdo sobre cuestiones valorativas básicas, como diría John Rawls, digamos, vivimos en sociedades marcadas por el hecho del desacuerdo, vivimos marcados por nuestras diferencias radicales sobre cómo entender las cuestiones básicas de cómo pensar la vida en común, digamos, disentimos sobre cómo entendemos los valores básicos sobre los que estamos parados, inclusive sobre cuáles son esos valores básicos. En sociedades plurales ese es, digamos, el dato básico, el dato natural, el dato fundacional. Entonces, Walton diría, lo que tenemos que hacer frente al hecho del desacuerdo es decidir políticamente. Yo creo que ahí hay un paso importante en la discusión, que además es un paso relevante porque implica una visión, yo diría, radicalmente crítica sobre los modos de la interpretación constitucional que son los dominantes en la actualidad. Que además son modos no solamente muy difíciles de justificar en sí, sino que además son modos completamente en tensión entre sí, al punto que nos permiten, digamos, si tenemos en una corte a un juez, digamos así, originalista y a un juez del constitucionalismo viviente, bueno, muy posiblemente, de modo altamente posible, siguiendo un camino u otro interpretativo, lleguen ellos dos a posiciones contradictorias entre sí, con lo cual la idea de que el derecho es compatible al mismo tiempo con un sentido y el contrario, debería ser para todos inaceptable y mucho más cuando eso queda resuelto en la instancia judicial. Entonces,
creo que Waldron, digamos, nos presenta una visión que es descarnada, si se quiere, en cuanto a que estamos frente a un problema que en buena medida es insoluble y nos pone frente a una solución que tiene, yo diría, mucho en que apoyarse y como él lo diría, yo creo que se puede apoyar en ideales como el de la igualdad, ideales como el de el igual respeto que todo el mundo nos me parece, merece, que la igual dignidad de las personas, el hecho de que nos importa el respeto a todos por igual. Entonces, yo creo que es un camino promisorio, aunque por supuesto muy arriesgado, pero otra vez, la cuestión sería, ¿cuál sería la alternativa que tiene el derecho? ¿Cuál sería la concepción interpretativa que el derecho podría ofrecer que me garantizara que no voy a tener las dificultades que el camino político participativo me puede llegar a generar? Eh, Ahora bien, sobre esta alternativa, digamos, también querría marcar distintos problemas que me parece que también terminan afectando posiciones como la de Waldron, aunque insisto, yo creo que son el inicio del camino de salida a un problema que tiene mucho de encerrona imposible. Cosas que yo diría, digamos, en relación con este esquema. Primero, lo blindaría frente a una acusación común. Muchos dicen, y Waldron se ha ocupado de refutar bien este punto, que soluciones de este tipo, digamos, que lo que dicen es nuestros conflictos interpretativos fundamentales los tenemos que resolver a través de la política, la participación, y entonces hacernos cargo de la pregunta de pena de muerte o la pregunta sobre consumo de estupefacientes y decidirla políticamente, en lugar de mentirnos mutuamente. Eh, Muchos dicen, bueno, pero esta es una visión completamente hostil a la idea de los derechos, que descuida los derechos de las minorías y que permite que los derechos de las minorías desaventajadas, pobres y débiles queden a la merced de la regla mayoritaria, ¿no? De cómo puede ser en una democracia constitucional la suerte de las minorías quede a merced de la regla mayoritaria. Bueno, la respuesta fuerte que tiene Waldron en la materia es, si usted me critica a mí diciendo que de este modo, digamos, al abrir la pregunta a la sociedad y resolverla en el Parlamento finalmente, lo que estamos haciendo es desconocer la idea de los derechos y someterla a la regla mayoritaria. Yo le digo que hay muchos problemas en lo que usted dice. Primero, porque esta es una respuesta que pretende ser una respuesta anclada en respeto de la idea de los derechos y en particular el derecho de la participación política. Y segundo, porque si usted lo que defiende como alternativa es que los derechos queden bajo el cuidado de los tribunales, bueno, cualquier tribunal, pongamos un tribunal como la Corte Suprema Norteamericana de 9 miembros o una Corte como la Argentina de 5 miembros, cuando un tribunal de 9 miembros decide 5-4, Waldron tiene un artículo muy bonito que se llama justamente 5 versus 4, cuando una Corte decide 5-4, eso quiere decir que en la Corte hubo lo mismo que tenemos afuera, que es, hubo un desacuerdo sobre cuestiones de derechos y resolvieron el desacuerdo a través de la regla mayoritaria. O sea que usted que me critica a mí diciendo que mi propuesta de resolver los desacuerdos constitucionales a través de la regla mayoritaria es una respuesta inaceptable, porque esto implica dejar los derechos a la merced del puro mayoritarismo, usted me presenta como alternativa la resolución judicial de estas cuestiones y en los tribunales, cualquier tribunal plural, pasa exactamente lo mismo que lo que usted me está criticando. Hay diferencias, hay desacuerdos sobre cómo entender el sentido de los derechos y los desacuerdos se resuelven a través de la regla mayoritaria. Entonces, esa crítica, que es la crítica más habitual, que es usted como defensor del mayoritarismo se desinteresa en los derechos y deja los derechos a la merced de la regla mayoritaria, es una crítica para mí inaceptable. Sin embargo, dicho esto,
que para mí deja la posición de Waldron como una posición en principio muy sólida, muy atractiva. Digamos, yo quisiera, y con eso voy redondeando mi presentación, quisiera dejar en claro algunas diferencias importantísimas, yo creo que con la posición de Waldron, y que tienen que ver con que su posición en última instancia descansa sobre una estructura institucional que yo diría es tremendamente pobre para ayudarnos a la construcción de una decisión mayoritaria. Y yo diría mucho peor que eso. No es que simplemente tenemos una estructura institucional muy poco preparada para ayudarnos a desentrañar la voluntad mayoritaria, sino que diría, tenemos una estructura institucional elitista que lo que hace es poner cantidad de frenos, trabas, que dificultan, si no hacen directamente imposible, que la ciudadanía se haga cargo, como idealmente se pedía, de los asuntos públicos a través de un proceso, digamos, de participación, y yo diría, desde el tipo de visión democrática que yo defiendo, a través de un proceso de conversación colectiva. Entonces, para fijar mi posición y comenzar a cerrar esta presentación, yo diría, tenemos un sistema institucional que lamentablemente no nos ayuda a la conversación colectiva, que es el único ideal de apoyo en el que mereceríamos respaldar nuestras posiciones para empezar a decidir sobre las cuestiones en las que disentimos. Nuestro sistema institucional es un sistema que, más allá de lo que decía Bickel, que era, tiene aspectos contramayoritarios, es un sistema institucional que está plagado de instrumentos, de mecanismos que dificultan la posibilidad de la conversación pública. Yo diría, nuestro sistema institucional, por un lado, nació con el objetivo de evitar la guerra civil, y por eso la estructura básica de nuestro sistema de frenos y contrapesos, de checks and balances, es una estructura institucional que fue interesante en su momento, cuando el gran riesgo, la gran amenaza, la gran tragedia del momento eran sociedades que habían atravesado la guerra civil, como muchas de las latinoamericanas, o sociedades que estaban al punto, al borde de estallar en una gran guerra colectiva. Digamos, fueron sociedades que apostaron por una estructura de frenos y controles que fue saludable en su momento con ese objetivo que era, como decía Hamilton, impedir la opresión mutua. Pero una constitución hecha para frenar la guerra dista infinidad de kilómetros del ideal de tener una constitución que no venga a frenar la guerra, sino que ayude a promover el diálogo. Una cosa es prepararse para impedir la mutua opresión. Yo creo que nuestras constituciones hicieron bastante para eso. Y otra cosa es ayudarnos a promover el diálogo público. Entonces, nuestras constituciones, a través de sistemas como el veto presidencial, la invalidación de las leyes por parte de los jueces, el juicio, la institución del juicio político, la posibilidad, digamos, de la guerra cruzada entre las distintas ramas de poder, lo que ha hecho es dotar, como decía explícitamente Madison, de armas defensivas a los distintos poderes para dispararse mutuamente y ejercer un poder mutuo de amenaza frente a los posibles riesgos de la opresión del poder de enfrente, pero no nos ha preparado, esa estructura no está preparada ni para que se escuche la voz ciudadana, ni para que la voz ciudadana se exprese en formas dialógicas o conversacionales. Entonces, hay ese primer problema, digamos, que tiene que ver con la estructura. Yo diría, hay un segundo problema que es mucho mayor que ese, que es la manera que se ideó para impedir la opresión mutua, no solamente no nos preparó para el diálogo, cosa que ya desde una visión dialógica es trágico, sino que ideó una solución que era tremendamente deficitaria en términos democráticos,
Porque la idea era, y retomo aquí a Hamilton otra vez, la idea era que, digamos, las sociedades eran sociedades simples, de pocos grupos, que cada uno tenía la vocación de oprimir al otro, y la solución de Hamilton, que fue una solución muy común y que era una solución ya muy común en lo que era el modelo de las viejas constituciones mixtas que venían desde Grecia y que había sido retomada en Inglaterra y que Burke había favorecido, entre tantos otros, digamos, la idea de que todos los órdenes sociales tenían que estar representados constitucionalmente para evitar entonces que el que quedaba afuera era el oprimido por todos, o que, digamos, obligar a todos a decidir las leyes de manera conjunta, todos sentados alrededor de la misma mesa. Como, entonces, en el modelo viejo de la constitución mixta, la idea era la parte monárquica de la sociedad, la parte aristocrática de la sociedad, la parte democrática de la sociedad, tienen que estar presentes y bueno, y entonces entre todos ellos negocian y deciden. En el modelo madisoniano o el de la Constitución norteamericana, la idea era, la sociedad está básicamente dividida entre pobres y ricos, propietarios y no propietarios, y todos ellos tienen que tener la posibilidad de sentarse en la Constitución y decidir conjuntamente. Ahora, esta solución es obviamente explícitamente no democrática en cuanto a que le da un poder relativamente equivalente a los distintos órdenes de la sociedad, con lo cual a lo mejor millones de personas son equilibrados por la voluntad de un senado de propietarios o lo que era un monarca en el caso de, digamos, las sociedades con las repúblicas, las democracias, digamos, con reyes. Entonces, la idea era, los distintos órdenes de la sociedad tienen que estar todos representados en la Constitución. Pero esa es una solución que podrá ser aceptable en términos de poco, digamos, de no opresión, pero que es una solución muy poco atractiva en términos democráticos. Voy cerrando con un par de comentarios más. Yo creo que en estos tiempos difíciles para la democracia, la salida tampoco puede ser la salida que muchos proponen y que creo que en países como en México también, digamos, son salidas muy populares, que son las salidas que quieren reforzar la vertiente participativa, pero descuidando, digamos, otra vez el componente esencial que tiene que tener una democracia deliberativa, que es el diálogo público. La invitación a participar es atractiva en cuanto a que ayuda a romper otro de los déficits de nuestro sistema, que es el tipo de marginación o de exclusión social que ampara o legitima. Entonces, las soluciones de participación democrática son atractivas en términos de la participación, pero para quienes defendemos la democracia deliberativa, digamos, nosotros estamos parados en dos columnas. Una es la de la inclusión social y la otra es la de la discusión pública. Y si alguna de las dos faltan, la solución debe ser considerada, por tanto, inatractiva. No queremos ni la deliberación exclusiva de las élites, ni la participación sin deliberación, que es la participación fundamentalmente manipulable por el poder, que es el que convoca a la participación. Entonces, si el esquema institucional sobre el que estamos parados es un esquema deficitario, y es deficitario por distintas razones que tienen que ver con falta de deliberación y falta de inclusión, las soluciones participativas que se nos vienen prometiendo tienen algún atractivo, pero dado lo que no nos dan, digamos, lo que no nos dan hace que lo que nos están dando se convierta en, otra vez, en inatractivo. Si nosotros recibimos inclusión, pero no deliberación, también debemos rechazar eso. La pregunta es, para mí, digamos, cómo hacer para recuperar las posibilidades del diálogo público. Por supuesto que, entonces, la alternativa de la mera participación por sí sola no basta, y muchísimo menos, y es importante, digamos, para cerrar decir esto, muchísimo menos la idea de que un líder, un caudillo, ya sea Bolsonaro, Trump o quien sea, digamos que es la solución schmittiana, nos venga a decir cuál es la verdadera voluntad del pueblo. No, la verdadera voluntad del pueblo la tiene que expresar el pueblo mismo, pero lo tiene que expresar a través de procesos
inclusivos y de conversación. Yo creo que, digamos, ese es el ideal hacia donde debemos ir. La angustia es que nuestra situación actual, digamos, permite o favorece la manipulación, digamos, de la toma de decisiones, y que el esquema institucional en que hoy estamos parados no es favorable en absoluto a la deliberación democrática, ni en términos inclusivos, ni en términos deliberativos. Entonces, termino con esto, digamos, la idea para mí es, el sentido de la Constitución debe depender de la conversación colectiva. Los medios que hasta hoy se han implementado, se han explorado para reconocer cuál es la verdadera voluntad del pueblo, son medios teóricamente inatractivos, prácticamente ininteligibles, y las alternativas que se nos vienen proponiendo como modos posibles, diferentes, de encontrar la verdadera voluntad del pueblo, son cantos de sirena que también debemos rechazar por razones similares a las que rechazábamos los ejercicios anteriores. Entonces, la invitación es a pensar formas institucionales para hacer posible la conversación pública, y la buena noticia es que hay un reconocimiento generalizado, cada vez mayor, diría yo, de la necesidad de andar caminos democráticos. Entonces, se han explorado pequeñas soluciones aquí y allí, todavía esas soluciones están montadas en un esquema institucional que permiten en última instancia la discrecionalidad de nuestros gobernantes, pero la idea es, hay una conciencia generalizada de que hacia allí debemos ir, hacia un mundo de mayor participación y mayor discusión, y empezamos a reconocer que hay posibilidades institucionales de alcanzar lo que querríamos alcanzar. Bueno, muchísimas gracias, disculpen si me extendí más de la cuenta, y escucho por cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias al profesor Gargarella, sin duda su disertación muy pertinente para los momentos que atraviesan los países de América Latina en cuanto a representación popular se refiere. Con motivo de ello, abrimos los micrófonos para cualquier persona que tenga alguna inquietud sobre la ponencia del profesor. No se escucha. Adelante, Agustín. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Fuerte. ¿Sí? Sí, yo quería preguntar dos cosas. La primera, si podría profundizar en algún ejemplo concreto de reforma institucional útil a efectos del sistema deliberativo que usted postula. Y la segunda, que realmente me interesa más en el momento actual, es con los diseños institucionales actualmente existentes, digamos, en la cotidianidad que existe hoy, donde, como usted bien señala, no existen tantas posibilidades institucionales para esta discusión pública para interpretar la Constitución. ¿Cómo debería ser la interpretación o en general la actividad de los tribunales constitucionales, de las Cortes Supremas o de los tribunales internacionales de derechos humanos? Eso, gracias. Bueno, el evento que se dio recientemente en mi país sobre el aborto, siendo que mi país es muy poco atractivo como laboratorio de exploración democrática, o sea, yo no tengo ninguna simpatía particular ni confianza especial en los desarrollos institucionales que se dan en mi país, pero lo digo en todo caso porque, a pesar de todo ello, la discusión sobre el aborto demostró que es posible, dentro de condiciones muy pobres institucionalmente como las nuestras, llevar adelante procesos más inclusivos y deliberativos de toma de decisiones. Hubo instancias de audiencias públicas organizadas por el Congreso que funcionaron excepcionalmente bien, como en casos similares había habido instancias de audiencias públicas organizadas por la Corte Suprema frente a temas similares, por ejemplo,
sobre la educación pública y la religión. Ese sería para mí un primer indicio de casos, ejemplo, digamos, de cosas que se pueden hacer dentro del marco institucional muy empobrecido que tenemos para expandir las posibilidades de que se escuche la voz pública y que se amplíe la conversación colectiva. Mi nota de reserva, que es una nota de reserva muy importante, tiene que ver con lo que señalaba antes, y es la buena noticia de esos procesos fue que nos permitieron ver que aún en temas tremendamente divisivos, en sociedades como la nuestra, que en muchos sentidos es como Venezuela, digamos, está políticamente muy dividida, muy peleada, digamos, muy fragmentada, aún en ese marco, frente a un tema complicadísimo y difícil y divisivo como el aborto, podemos avanzar muchísimo en la conversación pública. Esa es la gran noticia. Institucionalmente hay posibilidades de hacerlo. La mala noticia es que, como estamos en un esquema institucional de completa discrecionalidad, los poderes públicos, y pienso tanto en el Congreso como en la Corte, cuando hicieron estas convocatorias para audiencias públicas, y lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en México, según tengo entendido, lo mismo pasa en Colombia, digamos, como no están diseñadas todavía este tipo de respuestas de un modo preciso y de un modo plausible, lo que han hecho nuestros organismos públicos es convocar las audiencias cuando tienen ganas, no convocarlas cuando no tienen ganas, usar de las audiencias públicas los argumentos que les interesan, no decir nada de por qué no usen los argumentos que no les interesan, no decir por qué seleccionan tal argumento y no tal otro, y si quieren inclusive deciden sin citar en absoluto ninguna de las decisiones del caso. Los pocos estudios empíricos que tenemos, pienso en Argentina y Brasil, sobre las audiencias públicas al nivel de la Corte Suprema, nos dicen exactamente lo mismo. Digamos, los tribunales han hecho finalmente absolutamente lo que quisieron con esas audiencias que habían convocado. Entonces, insisto, hay algo muy bueno allí, que vemos que hay posibilidades institucionales de expandir la conversación pública. Pero para eso, el corolario es, necesitamos reestructurar nuestro sistema institucional, porque así preparado no nos ayuda finalmente, sino que vuelve a descansar todo sobre la discrecionalidad, lo que decide el poder. Una nota sobre el segundo comentario que entendí en parte, pero digamos, en cuanto a la participación de tribunales nacionales e internacionales, yo creo que lo que se ha llamado el constitucionalismo dialógico ha sido capaz de ofrecer caminos más interesantes sobre cómo podría darse la intervención de esos tribunales. Yo creo que muchos de nosotros críticos del control judicial, y pienso en Mark Tashnet, pienso en Jeremy Waldron, pienso en, digamos, muchos autores en América Latina, entre los cuales me incluyo, digamos, que hemos sido hipercríticos del control judicial, estamos abiertos, yo creo que todos nosotros, a forma de control judicial, mientras, digamos, no impliquen la última palabra en manos de los tribunales, y yo diría, mientras reorganicen el funcionamiento de los tribunales en un esquema del diálogo público. Otra vez, para no dejarlo solamente la metáfora, los tribunales pueden instar a los poderes políticos a decidir sobre cosas que no han decidido, pueden, digamos así, azuzarlos frente a sus omisiones inconstitucionales, pueden ponerles plazos para que decidan sobre cuestiones que deben decidir ellos, pueden ofrecer alternativas sobre las posibilidades constitucionalmente aceptables que pueden transitar. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer el Poder Judicial en formas respetuosas de la autoridad democrática de los poderes políticos y en formas que honren el ideal deliberativo, digamos, que hace que su rol pueda ser justificado. Pero eso, hoy por hoy, forma parte de lo posible, pero todavía hoy utópico, digamos, porque no estamos institucionalmente preparados para asegurarnos un camino como ese.
Buenas tardes, doctor. De antemano, muchas gracias por la explicación. Me surgen muchas dudas, pero voy a tratar de ser concreta. Usted nos hablaba de una voluntad del pueblo. Sí, actualmente su servidora, bueno, soy mexicana, y sí me preocupa cuando la voluntad del pueblo efectivamente es manipulada. Y cuando se quiere utilizar o dar una mala interpretación a esta voluntad del pueblo para hacer modificaciones que incluso podrían ser contrarias al pueblo mismo. Me refiero a cuando se intenta atacar las instituciones. ¿Qué estructura podría usted recomendarnos para esa comunicación ciudadana y de qué manera pudiéramos depurar cuando esa voluntad del pueblo es manipulada? Gracias, doctor. Si me la pudieran resumir desde el micrófono central, porque escuché solamente en parte. Sí, gracias, doctor. ¿Qué estructura nos pudiera recomendar para la comunicación ciudadana y cómo pudiéramos depurar o distinguir cuál es la real voluntad del pueblo y no una voluntad manipulada? Gracias. Bueno, no, a ver, todo se define por el proceso, ¿no? Por el procedimiento. Yo creo que la diferencia entre voluntad manipulada y voluntad genuina es difícil, pero la única confianza, el único lugar donde podemos apoyarnos es en procedimientos sensatos. Y otra vez, creo que tenemos experiencias al respecto, desde los modos en que funcionan, por ejemplo, los jurados, en la mayoría de los países en que se implementan, digamos, nos hablan, no digo que es el procedimiento ideal, pero nos hablan de, para una tarea concreta de intervención ciudadana en cuestiones que tienen que ver con la justicia, de un procedimiento posible, imaginable, y yo diría promisorio. ¿En qué sentido promisorio? Bueno, que en los jurados, digamos, las pruebas que tenemos, los datos empíricos que tenemos nos dicen que las personas que participan en los jurados, que pudieron ser personas que antes de llegar a ese procedimiento, digamos, podían haber dicho, bueno, hubo un crimen, maten al asesino, etcétera, por el procedimiento que le obliga a dar su nombre, escuchar a una persona, escuchar al de al lado, leer la información, entender, digamos, de qué va la situación, conversar con otros, ese procedimiento ayuda no solamente a que cambie de opinión en el sentido digamos, de mayor respeto al otro, de mayor empatía con el otro, sino que ayuda a eso, a fortalecerlo como ciudadano y yo diría a enriquecer el diálogo público. Es un experimento a mini escala que muestra que procedimientos mínimamente bien diseñados hacen toda la diferencia. Entonces, una cosa es decirle al pueblo, entre comillas, hable, y otra cosa es, como en el caso del jurado, decir, preparamos un procedimiento de este tipo para asegurarnos que la solución sea lo más informada, transparente, comprometida, responsable posible. Esto implica, entonces, tener tiempo para informarse, tener tiempo para leer, tener tiempo para discutir, para tomar casos relevantes para México, digamos. Si yo hago como se hizo en Bolivia, digamos, un país que por muchas razones ha buscado soluciones heterodoxas interesantes, pero si yo digo, vamos a participar en un proceso de ratificación de una constitución de 411 artículos, como la constitución boliviana, bueno, muy bien, vamos a participar. ¿Qué podemos hacer? Voten sí o no. Bueno, yo creo que eso es el típico caso de falta de respeto democrático, frente al cual la ciudadanía bien tiene razones para decir, no nos sumamos a ese tipo de convocatorias. El acuerdo de paz en Colombia, 297 páginas, otra vez, invitamos a la participación popular, muy bien. Cualquier ciudadano normal, mínimamente comprometido, todos los que yo conocí, tenían decenas de cosas para decir sobre el acuerdo de paz. Esta parte me parece bien, la parte de los castigos me parece aceptable, la parte de la propiedad no tanto, la parte
darle cargos a los exguerrilleros es difícil. ¿Por qué no hacemos? Bueno, uno podría tener 10 cosas para decir y no, usted de las 297 páginas solamente puede decirnos sí o no, le gusta o no le gustan. Otra vez, ese tipo de procedimientos, digamos, que no nos ayudan al diálogo, que se hacen de un día al otro, que no son procesos de transparencia, de información y de conversación colectiva, son los procesos que uno debería rechazar, más allá de que además han generado resultados negativos para muchos de nosotros. Pero no es que uno los rechaza porque nos salió mal, nos rechaza porque no es la manera de resolver ese tipo de problemas. Tenemos que buscar formas más conversacionales y tenemos pistas, di el ejemplo de Curado como uno posible, de cómo eso podría realizarse. Las audiencias públicas, insisto, digamos, si estuvieran paradas sobre otro sistema institucional de no discrecionalidad, también yo creo que son maneras interesantes de promover el diálogo público, la conversación pública. ¿Listo? Bien, gracias. Bueno, agradecemos al profesor Gargarella esta disertación de la tarde, para quien agradecemos la disposición y el espacio en su apretada agenda y pediría un fuerte aplauso hasta el lugar donde se encuentra.